Bienvenidos a Plural. Estamos hoy con una mesa chica. Los compañeros no van a participar, no va a participar hoy de la mesa Pucho Laurito por cuestiones particulares, pero ya el próximo programa se vuelve a sumar. Estamos con el doctor Hugo Escalada. Hoy tenemos bastantes temas. Como siempre, Hugo, bienvenido a la mesa. Bueno, gracias. Un saludo para Pucho, que no está hoy acá. Vos cuidate, porque si no, por el próximo te perdemos también. Bienvenida a la temporada de gripe. Estás en la línea también. Bueno. Hay un tema que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Que es el tema energético, la crisis el apagón mundial, el apagón. Hugo, ¿cómo se está viendo? ¿Cuál es el panorama esto general, ¿no? en el mundo con respecto a la energía y de alguna manera la incidencia que tiene esto acá con nosotros? Bueno, interesante, como hacemos siempre nosotros en el primer bloque de Plural, tratar de dar una cobertura mundial a los temas, para mostrarle de alguna manera a los televidentes, a la gente que nos sigue, cómo lo que sucede en el resto del mundo termina repercutiendo, ¿no? Cómo no hay cuestiones que estén aisladas de lo que acontece en el resto del mundo. Indefectiblemente lo que ocurre en el mundo termina repercutiendo en la República Argentina y acá en la provincia de Misiones, que es lo que a nosotros nos compete. Por eso a mí me interesa siempre hacer un enfoque geopolítico como para después venir acá a la provincia. Y si tenemos que hacer un enfoque geopolítico del tema energético, tenemos que hablar que hoy el principal centro de disputa mundial es la energía. Es la energía porque la modernidad no se concibe sin energía. Sin energía, claro. Nuestra época, la época en la que estamos viviendo todos nosotros, es una época marcada fuertemente por el contexto energético. Todo lo que tiene que ver con la modernidad, todo lo que tiene que ver con los avances. A tal punto, Raúl, que en el mundo hay una discusión que ya empieza a ser saldada en los países del primer mundo, todavía resta saldar en otros países como el nuestro, acerca si la energía es una mercancía, es un bien que se compra y se vende, o un derecho humano. O si es un derecho humano. Exactamente. Y esta discusión claramente pone en el centro del debate la energía, no solo como interés estratégico, geopolítico, si se quiere, de las grandes potencias, sino como interés particular de cada uno de los individuos, porque es muy necesaria para nuestra vida, al igual que el agua, al igual que la comida, al igual que la vivienda. Necesidades básicas. Exactamente. Una necesidad básica. Así que bueno, a raíz de todo esto, el mundo que avanza inexorablemente hacia mayor modernidad, hacia mayor tecnología, consume más. Necesita mayor cantidad de energía porque consume cada vez mayor energía. Y esto está haciendo que el contexto mundial sea un contexto que ha entrado fuertemente, yo diría en los últimos años, en una compulsa por las reservas de energías que hay en el mundo. Si bien hay nuevas energías que están en estudio, hay nuevas energías que siempre están en desarrollo, todavía se conserva el mundo moviéndose por las energías convencionales. Las energías convencionales que tienen que ver con el carbón, que tienen que ver con el petróleo, con el gas, que tiene que ver con el gas. Y entonces vamos viendo cómo los distintos enfrentamientos entre las potencias ya no son enfrentamientos bélicos, sino que son enfrentamientos económicos y con prioridad en la obtención de energía de aquí a un tiempo. Si no es sustentable, por lo menos que dure unas cuantas décadas como para asegurar el panorama de desarrollo de cada uno. Entonces yo te describiría así rápidamente tres hechos que nosotros venimos contando aquí en nuestro programa desde hace tiempo. Uno que tiene que ver con el gasoducto que los rusos están llevando adelante. Es un enorme gasoducto que Rusia está desarrollando para venderle gas a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea. Y que la Unión Europea ve con muy buenos ojos, pero que Estados Unidos ve en contra de sus intereses. Ya vamos a estar viendo algunas declaraciones de Putin al respecto. Ese es punto uno. El punto dos tiene que ver con lo que estamos viendo acá cercano en Venezuela. Esta avanzada de Estados Unidos sobre Venezuela y que va mucho más allá del interés de los estadounidenses acerca de si los venezolanos viven bien o viven mal, si tienen buena calidad de vida o no. Realmente esa es la excusa que ha puesto Estados Unidos. El interés está debajo de la tierra. El interés está bajo tierra, no solamente en las reservas de petróleo de Venezuela, que son cuantiosas, sino también en las reservas de oro. Y finalmente otro evento que también tiene que ver con esto y que se ha suscitado en estas últimas semanas. Hace un par de semanas atrás, 4 barcos comerciales tuvieron distintos ataques en el Golfo en el Estrecho de Hormuz, que tiene que ver con, por el Estrecho de Hormuz, como para contarle un poco a la gente,
circula prácticamente el 30% del petróleo Que se mueve en el mundo. que se mueve a través del agua, ¿sí? Hay petróleo que se mueve a través de tierra, hay petróleo que se mueve a través de enormes vías, ductos, y hay petróleo que se mueve a través de esos gigantescos buques petroleros. El 30% de ese petróleo que se mueve a través de mar necesita pasar sí o sí por el estrecho de Hormuz, es un estrecho muy pequeño, que en los últimos días ha tenido conflictos notables porque 4 barcos comerciales fueron atacados. Ahí justamente estamos viendo algunas imágenes. Exacto, y después 2 petroleros. 2 petroleros. Esto remite a anteriores disputas mundiales que hubo por el petróleo, y el mundo hoy no está en condiciones de ir a una disputa internacional, y justamente en ese lugar que es un lugar central. Entonces, cuando uno trata de investigar qué es lo que está pasando, todo es muy confuso, porque Estados Unidos, en la mano de Putin, ha salido claramente a decir que Irán es el autor de estos 2 atentados sobre los buques petroleros y sobre esos otros 4 buques comerciales, sin tener prueba alguna, o por lo menos prueba fehaciente. Pero desligándose. Pero diciendo, esto es culpa de Irán, y cada vez que Estados Unidos, esto ha sido así históricamente, cada vez que Estados Unidos califica como culpable a un país por alguna acción específica, después vienen las sanciones correspondientes. Exactamente. Y entonces uno diría, ¿por qué Estados Unidos está tan empecinado en encontrar un culpable y hacerlo culpable específicamente a Irán? Y esto tiene que ver con algo que se viene desarrollando. En el año 2015 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos, países de la Comunidad Económica Europea e Irán, para que Irán desarme su esquema nuclear. Irán tiene un plan nuclear que está desarrollando. Los países de las primeras potencias mundiales creen que Irán quiere obtener su primer bomba atómica, y entonces han ido en serie entre todos estos países a bloquear comercialmente a Irán para ahogarlo económica y financieramente y hacer que Irán se siente a firmar un tratado. Irán se sentó a firmar ese tratado en el año 2015, pero una vez que Obama abandona el poder, Trump no reconoce ese acuerdo, dice que ese acuerdo lo beneficia a Irán y que Irán puede fabricar lo mismo, bombas, y entonces se sale del pacto, renuncia a Estados Unidos al pacto unilateralmente y continúa aplicando sanciones a Irán. Irán ha dicho que si estas sanciones continúan, piensa también volver atrás con el pacto que firmó, continuar con el desarrollo. Exactamente. Entonces, este antecedente que estoy contando y que tiene que ver con esta cuestión, es el que está siendo utilizado en este momento por Estados Unidos para ser responsable a Irán de esta cuestión. Pero más allá de esto que es geopolítica, y podríamos estar un programa entero hablando del conflicto en esa zona, importante decirle a la gente que este conflicto de los petroleros ha hecho que el petróleo suba entre un 3 y un 3,5% a nivel mundial. Inmediatamente de este conflicto, como las calificadoras de riesgo y el mundo financiero ve que esto puede terminar generando un conflicto bélico, ya han subido el precio internacional del petróleo y eso nos afecta a todos nosotros. Un poco como para mostrar que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, lo que ocurre allá en un lugar distante, en el estrecho de Hormuz, sí o sí, repercute en la República Argentina. Quiero que compartamos algunas declaraciones que tienen que ver con el gas también, para que veas que no es solamente el petróleo, y cómo Estados Unidos ha salido a combatir fuertemente este gasoducto que Putin está llevando adelante para beneficio de la Comunidad Económica Europea. Por eso justamente, por el ataque de Estados Unidos a este gasoducto que beneficia fundamentalmente a Alemania, por el ataque de Estados Unidos a Irán, diciendo que son los responsables de lo que pasó con los petroleros, tanto Francia como Inglaterra, países líderes dentro de la Comunidad Económica Europea junto con Alemania, han salido a decir que van a revisar lo que pasó en el estrecho de Hormuz, que no van a creer a priori la teoría de los Estados Unidos y que van a ver qué es lo que está sucediendo, porque empiezan a notar que están entre el medio de una disputa entre los países productores de petróleo de un lado, Estados Unidos del otro y la Comunidad Económica Europea en el medio. Vamos a escuchar un poquito, es interesante porque uno escucha lo que dice Trump, uno escucha lo que dice Macron, uno escucha lo que dice Theresa May, uno escucha lo que dice Angela Merkel, pero muy pocas veces se acostumbra a pasar en la televisión lo que dice el líder de una de las potencias mundiales, el líder de Rusia en este caso, que es Putin. Vamos a escuchar lo que dice específicamente al respecto de este tema, que es muy interesante analizarlo. Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи.
Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам, выводят на совершенно новый, иной уровень проблемы глобального неравенства. И дело не только в уровне доходов, в материальном неравенстве, а в принципиальной разнице возможностей для людей. По сути, формируется или происходит попытка формировать два мира, и между ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты. Система, если в ее основе все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной. Bueno, ahí lo escuchábamos a Putin claramente referirse a Estados Unidos, diciendo y claramente manifestando que Estados Unidos ha ido monopolizando el esquema energético mundial y las decisiones que se toman, y que eso ha perjudicado, ha generado dos mundos, un mundo que está adelante en la brecha tecnológica, que recibe todos los beneficios, y otro mundo que está quedando postergado. Que siempre queda con la pobreza encima, ¿no? Sí, así que bueno, estas son cuestiones, repito, que tienen que ver con lo que está sucediendo acá en Venezuela también. Estados Unidos ha avanzado sobre Venezuela, se hablaba de una invasión inclusive de Estados Unidos, pero también hay buques rusos y chinos que están en la región y que también han amenazado con intervenir si esto ocurriese. Como ves entonces, Raúl, y como ve toda nuestra teleaudiencia, hay un mapa mundial en el cual la disputa pasa por la tecnología, pero pasa fundamentalmente también por la cuestión energética y por un panorama de acá a 10, 20 años en adelante, en donde cada uno está disputándose el petróleo, disputándose el gas, disputándose los avances tecnológicos. Hablábamos, o comenzaste diciendo, ¿no?, que en estas dos miradas, lo decía también el ministro de Energía, Sergio Lanciani, en el programa pasado, estas dos miradas, ¿no?, sobre la energía, o como una mercancía, como algo para ganar dinero, o como un derecho humano. Eso en nuestro caso, en el caso argentino, ¿cómo...? Bueno, ahora nos venimos acá. De lo que pasa en el mundo nos venimos directamente a la Argentina, donde otra vez este tema cobra importancia. Esto de dilucidar si es un derecho humano la energía o si es una mercancía, ha estallado de la manera más inesperada a través de este apagón que hemos tenido todos nosotros el día domingo. Exactamente. Que por suerte fue un día domingo donde la actividad económica está prácticamente paralizada y no fue un día de semana con la actividad funcionando, porque hubiese generado mucho mayor daño. Pero acá la disputa es importante, ¿por qué? Porque otra vez nosotros tenemos un mercado eléctrico fuertemente privatizado y en manos de gente muy cercana al presidente Macri, incluso de empresas ligadas al grupo Macri, que ha tenido enormes ganancias, porque si ha hecho algo que ha hecho Macri desde que llegó al poder fue aumentar las tarifas, y se suponía que ese exorbitante aumento de tarifas, que en algunos casos superó el 1000%, era para que estas empresas puedan reinvertir y puedan mejorar el servicio, cosa que no ha sucedido. Las tarifas han aumentado exponencialmente, el costo de la energía ha aumentado, y sin embargo, los servicios de mantenimiento de redes no se dieron, y los servicios de control del Estado han fracasado, y por eso hemos todo asistido a un hecho histórico en la República Argentina, que ha sido este apagón total. Si querés podemos remitirnos a las cuestiones técnicas de cómo ha acontecido, y si podemos hablar de las cuestiones técnicas de una manera muy, obviamente muy por arriba, no solamente por cuestión de tiempo, sino porque yo no soy un experto en el tema. Claro, yo tampoco. Pero acá claramente hay un mensaje por parte de las autoridades nacionales, que es un mensaje, yo diría, absolutamente descalificador, donde el secretario de Energía de la Nación, Lopetegui, dice: no sabemos cuáles son las razones, pero no va a ocurrir de nuevo. Sí. Lo cual llama inmediatamente a la risa, porque decís, me están tomando el pelo. Si no sabes cuáles fueron las razones, ¿cómo sabes que no va a volver a pasar? Ese punto uno. Punto dos, una investigación que va a durar 15 días para poder determinar qué pasó. En estos días han habido muchos informes de técnicos, de gente muy vinculada, de gente con capacidades en el área energética, que han contado un poco cómo ha ocurrido, porque lo primero que se hizo fue echarle la culpa a las generadoras. Claro. Lo primero que se dijo fue que había sido un problema de Yacyretá, o de Salto Grande, o de Embalse, que es una central nuclear. Bueno, cada una de las generadoras deslindó responsabilidades y dijeron... Salieron a explicar que no tuvieron la responsabilidad directa. La responsabilidad no está en la generación, sino en la transmisión. Y acá hay que explicarle a la gente
porque siempre está escuchando que se habla de hacer corpus, de hacer nuevas represas, de poner nuevas centrales nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se mejora la red de distribución, la transmisión de energía eléctrica a través de las redes, no se puede agregar un solo voltio más a las redes porque están prácticamente colapsadas. Y hay una empresa que es la encargada de la distribución de la energía eléctrica, de la comercialización de la energía eléctrica en todo el país, que se llama Camesa. Y hay otra empresa muy importante que es la encargada de la transmisión, que se llama Transener. Esa empresa Transener está en manos de Marcelo Midlin, que a su vez es un amigo del presidente, que a su vez fue el que se hizo cargo de la empresa IEXA, porque el presidente no podía asumir la presidencia estando al frente de esa empresa, que a su vez fue el que inauguró este nuevo paseo en el Bajo que se hizo hace poco tiempo, que a su vez es el que quiere llevar adelante la obra del soterramiento del Sarmiento. Como ves, está todo vinculado. Pero decirle a la gente que lo que se sabe hasta el momento es que hay una red de distribución muy grande, hay varias redes que son las que traen la energía desde las empresas generadoras hacia el Gran Buenos Aires, que es el mayor centro de consumo. Una de esas redes estaba inactiva porque la estaban cambiando de lugar una torre, entonces una red ya estaba activa, quedaban otras dos. Salta un problema técnico entre la empresa que lleva de Yacyretá, lleva las redes hasta Chaco, donde hay una estación transformadora. Esa empresa se llama Yacilec y es del grupo Macri. Ahí se establece el primer problema y a raíz de ese problema que se establece ahí, hay un sistema de interconectado que se llama un sistema de redundancia, le llaman los ingenieros, que es un sistema que actúa automáticamente, que cuando hay un problema, ¿sí?, desconecta ciertos sistemas y conecta otros. Falla ese sistema de redundancia, se desconectan varios sistemas, hay una red que ya estaba inactiva, se desconectan las otras dos redes, y falla también otro sistema, que es un sistema que reincorpora, una vez que se cortó, se cayó el sistema, lo vuelve a reincorporar en cuestión de segundos, y no ocurrió esto, falló también ese otro sistema. O sea, una falla generalizada, como no una tormenta suceder. perfecta, diría yo, que ocurre en el sistema de transmisión, que repito, es un sistema que hizo muchísimas ganancias en estos años, producto del aumento de tarifas, y que no ha reinvertido. Entonces hay una gran falla en el sector privado por no reinvertir, por querer solamente tener ganancia. Acordate esta discusión de si es una mercancía o un derecho humano. Parece que en la República Argentina está claramente establecido que es una mercancía y que tiene que dar ganancia a cualquier costo. Y también han fallado los mecanismos de control del Estado, porque quien está al frente del ente regulador de energía viene de una compañía privada. O sea, han puesto al ratón a cuidar al queso. Es una cuestión inconcebible, ¿no? Entonces, para sintetizar un poco esto, hemos tenido un apagón histórico donde hubo una falla muy fuerte de todo el sistema de transmisión, y no solamente el sistema de transmisión, no solamente en el lugar donde estalló este problema, sino los otros sistemas que tendrían que haber entrado en acción cuando ocurre esto, de manera automática, y no lo han hecho. Hay culpables específicos. Claro. Debería haber sanciones porque ha habido un daño económico muy grande, y cuando hay un daño económico muy grande tiene que haber sanciones muy grandes para las empresas que llevan adelante este servicio, y bajo ningún punto de vista nos podemos quedar tranquilos en que esto no va a volver a suceder, porque repito, esto que te estoy contando de las fallas que han ocurrido tiene que ver también con la falta de inversión y estos son estudios de algunos especialistas energéticos que para estas horas han contado para ellos de dónde viene el problema, pero el gobierno, a nivel gobierno, no ha emitido todavía, ha dicho el secretario de Energía de la Nación, Lopetegui, que tardan 15 días para emitir un pronunciamiento en el cual seguramente estarán dibujando y tratando de distribuir un poco de responsabilidades y ver cómo esto se pasa de la manera menos diría yo, violenta posible, porque estamos en campaña electoral y este tema se ha metido de lleno en la campaña electoral. Porque si hay algo que Macri utilizó en campaña antes de ser presidente, justamente las tarifas. Era justamente el tema de la cuestión energética, de cómo Argentina estaba pasándose una crisis energética y de cómo gran parte de esa crisis tenía que ver con que las tarifas estaban totalmente desfasadas. Bueno, las tarifas se han reajustado en índices... Desde hace mucho. Desde hace mucho, en índices altísimos, y tenemos en el medio de este esquema un terrible apagón inédito en nuestro país. Y quiero decirte que encima el apagón ocurre, Raúl, y quiero decirle a la gente, en momentos en donde el consumo de energía de la República Argentina es bajísimo,
porque debido a la crisis Se económica redujo que estamos muchísimo. teniendo, el consumo energético se ha reducido significativamente. O sea que en un momento de bajo consumo encima, ocurre lo que ocurrió. Eso planteaba o explicaba el ministro de Energía en nuestro programa anterior, justamente, ¿no? La brusca reducción que hubo en el consumo de energía. Así que bueno, Por la recesión, claro. si no hay inversiones en esta área, si no hay inversiones en el área de transmisión, si no se mejoran las redes en la República Argentina, olvídense de hablar de hacer corpus, de hacer centrales nucleares, de hacer otras centrales hidroeléctricas. Es imposible. Hay otra prioridad. Bueno, nosotros hacemos nuestro primer corte y enseguida venimos. ¿Te quedás, Hugo, para el segundo bloque? Nos quedamos para el segundo. César Pesini, bienvenido a la mesa. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted? Raúl, ¿cómo está? Doctor Escalada, ¿cómo anda? Encantado de verte, más con esa corbata. Hoy estamos haciendo un duelo entre vos y yo. Imposible pasar La mía un poquito... Exactamente, ¿se da cuenta? Bueno, vamos a los... Suave y César con Vamos a lo naranja serio. estamos... Exacto. César, las elecciones del domingo. 4 provincias nuevamente definieron autoridades provinciales. Bueno, el caso yo creo que llama la atención es el caso de Santa Fe, donde es el segundo caso de partidos provinciales que pierden una elección, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, la actual gobernadora de Tierra del Fuego también perdió, iba por la reelección, perdió, en este caso en la provincia del sur, y bueno, y Santa Fe, donde Omar Perotti se alzó con la gobernación de la provincia que estaba en manos del socialismo, un socialismo de Hermes Vine, de Lifshitz, y que bueno, ahora fue nuevamente con Bonfatti como candidato y perdió la elección. Lo llamativo de esto y lo que muchas veces resaltábamos aquí en el programa es que hoy en día no solamente han perdido vigencia los partidos tradicionales, también, si se quiere, la marca de algunos espacios políticos, como por ejemplo Cambiemos, Frente para la Victoria, que ya han dejado de existir, y la gente opta más por el candidato, opta más por la persona. Y en el caso de Santa Fe, bueno, evidentemente ha ratificado el rumbo que se viene dando en el resto del país de votar a la oposición. Y a una oposición unida, como el caso del peronismo en Santa Fe, bueno, evidentemente el triunfo de Perotti debe llamar la atención. Es el tercer distrito electoral del país, el segundo es Córdoba, y donde, bueno, muchos santafesinos han optado precisamente por esa opción. ¿Cómo queda este escenario para Mauricio Macri, Hugo? Una de las pocas provincias que cambia lo que venía siendo una tendencia. La tendencia desde que arrancaron todas estas elecciones provinciales era que los oficialismos retenían el poder. Independientemente del alineamiento ideológico, del alineamiento con o sin un esquema nacional, lo cierto es que venían reteniendo los oficialismos. Santa Fe da vuelta a esa tendencia de manera abrupta, porque el socialismo después de mucho tiempo pierde el poder. 12 años. Exacto, en manos del justicialismo. Así que este es un escenario claramente, yo iría repitiendo un poco lo que dicen algunos analistas nacionales, porque cuando ves la televisión, los analistas se dividen entre los que dicen, y las elecciones provinciales no importan porque después viene la nacional y la nacional es otra cosa, y hay otros que dicen que sí repercute. Yo, haciendo un uso elemental del sentido común, diría que todo repercute, no hay nada que no repercuta. Hace un rato hablábamos de la cuestión geopolítica y cómo lo que ocurre en el mundo repercute aquí en Misiones. Imagínate si no va a repercutir en las elecciones nacionales, claro, lo que está pasando en las provincias. Claro. Claramente lo que está pasando en las provincias va generando una tendencia, y hay una tendencia que es indiscutible y que no se puede ni siquiera analizar porque es muy clara. No ha habido ninguna provincia de las que han ido a elecciones que haya reivindicado la gestión del gobierno nacional. No ha habido ninguna. Incluso los referentes del gobierno nacional que fueron a elecciones en esas provincias se cambiaron el nombre. Sí. Abandonaron el nombre Cambiemos. O sea, queda muy claro entonces que independientemente de los resultados electorales, nadie se ha querido hacer cargo de defender la gestión nacional. Y esto es un dato insoslayable. Insoslayable. Un dato curioso, ¿no? Además se votó, como decíamos, en Tierra del Fuego, nuevo gobernador en Tierra del Fuego, Omar Perotti en Santa Fe, Gildo Ifrán, más del 70% de los votos, y que abiertamente ya salió en apoyo a la fórmula Fernández, y también el Alberto Rodríguez A,
compitiendo también con su hermano y el espacio de Cambiemos en la provincia de San Luis. Un detalle también que me parece interesante mencionar es que en las dos grandes ciudades de Santa Fe, en la capital y en Rosario, ganó el espacio provincial, es decir, ganó el socialismo. Solamente hubo una gran diferencia en cuanto a la posibilidad o a la elección del gobernador de la provincia. Así que son detalles y algo, si se quiere, no anecdótico, pero hay que prestarle también mucha atención de esto, es lo que decimos siempre, ¿no? Cómo la gente está personalizando el voto. Que Amalia Granata, una comunicadora, una actriz, una vedette, haya obtenido el aval de casi 300.000 santafesinos es un dato realmente, si se quiere, curioso, ¿no? Y es para tener en cuenta. Sí, indudablemente, y esto es mi punto de vista, obviamente no lo hago cargo. Eso habla del vaciamiento de la política, claro, de una manera increíble. Yo adhiero a esa idea. Digo esto porque muchas veces se pone como algo superador el que la gente vote a personas y no vote ideas y no vote proyectos, y no es así. Quiero defender este punto porque quienes hacemos política y siempre hemos defendido las ideas, los proyectos, los modelos, creemos que justamente mucha gente hoy vota a la gente porque hay una falta absoluta de formación política, algo que otrora hacían los grandes partidos políticos, que otrora hacían las familias. Ha caído la formación política, ya no hay formación política en el núcleo familiar, no los hay en los grandes partidos. No hay debates. No hay debates, y entonces obviamente la gente se termina respaldando nada más que en candidaturas, como el caso de esta chica Granata que termina sacando 300.000 votos. Y no sabía, le preguntaron cuántos diputados más había metido su expresión electoral en Cámara y no sabía responder. Claro, no sé, bueno, sí. Hugo, para hablar del caso de Tierra de Fuego, ¿qué es Forja? Forja es un movimiento que se da a luz a partir de 1935, después que lo derrocan a Irigoyen. Grandes pensadores radicales de la estatura de Arturo Jaureche, por ejemplo, de la estatura de Scalabrini Ortiz, de la estatura de Homero Mansi, que mucha gente lo conoce por su actividad tanguera, tangos, pero no por su actividad como dirigente político y como hombre de muchas ideas. Bueno, hombres de esa talla abandonan la Unión Cívica Radical porque entienden que la Unión Cívica Radical, que había llamado al abstencionismo para protestar justamente contra el golpe de Irigoyen, volvía al ruedo electoral y abandonaba con eso su posición fuertemente principista. Así que Forja es un grupo, que de ahí viene su denominación, formación, orientación radical de jóvenes argentinos, Fuerza de Orientación Radical de Jóvenes Argentinos, eso significa Forja. Estaba liderada por estos hombres que lo que querían, más que armar un esquema electoral para presentarse a elecciones, era armar un esquema de pensamiento para poder planificar un modelo que lleve a la Argentina hacia un esquema de desarrollo. Fíjate vos cómo hoy estas cuestiones continúan absolutamente vigentes, y un radical formado en esas ideas termina ganando en Tierra del Fuego, mientras el radicalismo la Unión Cívica Radical que se quedó con Macri, les cuesta horrores retener los lugares que tenía antes, ni que hablar la desastrosa performance que llevaron adelante en Córdoba y ahora en la provincia de Santa Fe. O sea que hay espacio todavía para radicales en la diáspora, radicales que abandonaron el partido en su momento porque creían que claramente lo que estaba haciendo la Unión Cívica Radical, yendo con el PRO, era prácticamente las antípodas de lo que hizo el radicalismo históricamente. Bueno, ¿y hay algún posicionamiento ya de Forja, Tierra del Fuego, hacia los candidatos nacionales? Sí, sí. Tanto Forja. Hay dos grandes movimientos que se forman al calor de Gualeguaychú, cuando la base de la Unión Cívica Radical decide ir con Macri. Uno fue el Movimiento Nacional Funcinista, con Leopoldo Moroa a la cabeza, y otro fue Forja, ¿sí?, con López, que había estado en el tema de comunicaciones en el gobierno de la Rúa, y que encabeza claramente este esquema de Forja, que es también un esquema de radicales que guardan grandes similitudes con el Movimiento Nacional Funcinista y obviamente están dentro del Frente para Todos en las elecciones de octubre. Cuando hablábamos hoy del tema de los partidos políticos, ¿cuánta vigencia tiene el Frente Renovador aquí en Misiones, ¿no? Cuando propone ciertas políticas de Estado muy claramente visibles a la sociedad? Y bueno, precisamente creo yo, un ejemplo bastante concreto de cuando hay una estructura, donde hay un pensamiento, donde hay una visión a futuro, donde hay una propuesta a la sociedad que contenga a los distintos sectores, también la gente vota. Cuando yo me refiero muchas veces a que la gente en esta instancia del proceso electoral en Argentina está votando figuras, como el caso
de los gobernadores, diputados provinciales, en el caso de Santa Fe, es precisamente por eso, ¿no? No estoy en absoluto renegando los partidos políticos, es más, Claro, sí. creo que debe haber una profunda autocrítica en los partidos y volver a las viejas bases de las discusiones. ¿Cuánta faltaría en este tiempo las unidades básicas en el caso del justicialismo y los comités? En el caso del radicalismo, me acuerdo allá en mi pueblo, ¿no? En Campo Ramón, donde se discutían ideas y se proponían cosas que surgían desde la base misma de la sociedad, ¿no? Hoy aparecen figuras, si se quieren así, que son conocidas por la televisión y que evidentemente quizás no aporten mucho, no hay que tampoco descartarlo, ¿no? Pero no, aportan. hay que volver. Claro. Vos sabés que yo no estoy en contra. Hay que volver a las fuentes. Yo estoy coincido con lo que vos decís y lo tomo como un cuestionamiento y como una autocrítica. Claro. El hecho de que haya 300.000 personas que están dispuestas a votar a Amalia Granata no es culpa de Amalia Granata. La política tiene que hacer una autocrítica, tiene que hacer un mea culpa, como el periodismo lo deberá hacer en su momento. Digo, todos coayudamos para que en la confusión general la gente hoy busque estrellas del espectáculo. Figura fuera de la política, claro. Porque no hay ningún problema cuando la gente vota un candidato, una persona, como decía recién César, pero esa persona interpreta un modelo, interpreta un pensamiento. Entonces, ahí justamente se justaponen, diría, claro, la figura de esa persona con el modelo que está interpretando. Ahora, exacto, cuando la persona es una persona que viene de otro costado y que se la va a votar porque es muy simpática o no, porque es muy linda o no, digamos, entramos en una cuestión que es conducente porque sacan votos, no se puede cuestionar eso. Sí, sacan votos, sacó 300.000. Totalmente, o sea, legítimos. A nivel pragmático, puro, obviamente que es eficiente eso. Ahora, no termina sumando para mí, desde mi punto de vista, en lo que el país está necesitando, que es un fuerte debate de modelos. Así es. César, se presentó el fin de semana el movimiento justicialista, peronista, el Frente de Todos, fernandista, el Frente de Todos. Así es. En la sede del Partido Justicialista, durante el transcurso de la semana, se presentó el Frente de Todos aquí en la provincia de Misiones, representando, varios espacios que tienen, ya están fincados aquí en la provincia de Misiones. Y creo que surge también la necesidad de muchos peronistas de expresarse a través de ese frente, muchos independientes, muchos integrantes de otros partidos, que ven precisamente en la fórmula Fernández, el acompañamiento que van a tener y que quieren acompañar precisamente a esta fórmula aquí en la provincia de Misiones. Teniendo en cuenta también, la posición que ha tomado el Frente Renovador de ir con lista corta, es decir, con boleta corta, ¿no? De no incluir a la fórmula, de no incluir a ninguna fórmula presidencial dentro de los candidatos del Frente Renovador. Creo que se abre un nuevo espacio, una nueva estructura política partidaria exclusivamente para estas elecciones. Recordemos, como decíamos recién, quedó atrás el Frente para la Victoria y se constituye el Frente de Todos. ¿Estuviste ahí, Hugo, en el lanzamiento? Estuvimos no solamente en el lanzamiento, estuvimos participando y hemos adherido y vamos a militar en ese espacio. Claramente porque entendemos, y en esto quiero ser absolutamente claro, porque la audiencia se merece una explicación que vaya más allá de la cuestión electoral. Acá lo que vamos a tener nosotros en octubre es una confrontación de modelos, más allá de quién es candidato de un lado y quién es candidato del otro. Acá tenemos un modelo, como el vigente, que es un modelo en el cual la producción está al servicio del dinero. Es un modelo en un esquema financiero de especulación, en donde la plata da plata solamente si la tenés en plazo fijo, si compraste dólares, si estás en las LELIQs y en las LEVAQs. Este modelo que estamos hoy nosotros en la Argentina, todos, cada uno de los ciudadanos, padeciendo, es un modelo de especulación y de renta financiera, en el cual todos los días en la televisión te hablan del mercado, tal hecho se tomó, tal actitud se llevó adelante, tal decisión porque los mercados lo vieron bien o los mercados lo vieron mal. O sea, estamos pendientes de lo que hagan los mercados, estamos pendientes del riesgo país, estamos pendientes de seguir tomando deuda afuera, y este es el modelo que encarna Macri, ¿sí? Este es el modelo que quienes militan desde la otra vereda como yo, creemos y entendemos que hay que sacar de nuestro país, porque los indicadores los están mostrando, no lo estoy diciendo yo, los indicadores económicos muestran cómo hay un cierre generalizado de pequeñas y medianas empresas, de grandes industrias, cómo hay un gran esquema de desempleo en nuestro país, cómo de alguna manera, repito, el Estado se ha corrido de la escena. Y hace un rato César ponía acá arriba de la mesa una de las aristas por lo cual el Frente Renovador sigue teniendo enorme relevancia en la provincia de Misiones. Yo quiero recalcar que tiene que ver
con que la renovación justamente entiende que el Estado tiene que estar en el centro de las actividades. Fíjate vos que ante cada subsidio a la nación que se cayó, ante cada plan que la nación desarmó, estuvo el Estado provincial misionero mostrando que el Estado estaba cerca de la gente, supliendo esa ayuda que dejaba de llegar, dando respuestas, dando nuevos planes, coayudando a la producción en general para que no se caiga. Bueno, ese rol indefectible del Estado en la economía y en el centro es lo que se va a jugar en octubre. Quienes creemos que el Estado tiene que volver a estar en el centro de la escena, quienes creemos que la plata, el dinero tiene que estar al servicio de la producción y no al revés como hasta ahora, vamos por un modelo diferente. Un modelo en el cual haya consumo, un modelo en el cual haya exportaciones, en el cual haya crecimiento económico, en el cual haya empleo y haya comunidad entre los países latinoamericanos. Y no vaya en el sentido contrario como se está haciendo ahora, que no se llama elecciones del Parlasur, se desarma el Mercosur y se hace creer a la gente que porque viene Bolsonaro al país está todo bien en las relaciones. Entonces, recuperar soberanía, poner la producción claramente en el centro de la escena, poner el Estado y el dinero al servicio del empleo. Ese es el modelo que quienes de alguna manera entendemos que lo nacional y popular está vigente, queremos contrastar contra el modelo de Macri. No Macri contra Fernández, no Pichetto contra Cristina, no. Esa es la otra cuestión, es la oferta electoral de los candidatos. Hay que ir un poco más atrás y ver cuáles son los modelos en los cuales nos ha ido mejor y cuáles son los modelos en los cuales nos ha ido peor. Creo que esto para mí, desde mi punto de vista, por lo menos es el centro de la cuestión en octubre. Me parece bien y además acortando con tu visión estratégica de lo que se viene políticamente en el futuro, es no solamente esta visión que ha tenido el gobierno central de apostar mucho a los mercados, a lo financiero, también a la degradación que ha tenido el aspecto social de todo el país, ¿no? Es indudable que todos los indicadores sociales en el país han caído estrepitosamente y cuando hay un argentino que está padeciendo, creo que ahí tenemos que hacer piel todos para tratar de resolver la situación. Eso creo que es un aliciente como para que este frente que se presenta a la sociedad tenga la posibilidad a futuro de gobernar la Argentina. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Hay 2 o 3 temitas que quiero meter en este bloque todavía. La necesidad de el presidente de tenerlo Alfredo Schiavoni como diputado y la interna de la UCR. Bueno, la UCR que quiere internas, quiere llamar internas a Alfredo Schiavoni, pero no le ha dado interna a sus afiliados para elegir los candidatos. Eso es algo increíble, ¿no? Le pide internas al PRO, pero no le da internas a su propio partido. Claro. Y esto de ver si de alguna manera Alfredo Schiavoni, que está solicitado por el presidente de la Nación, creo que Frigerio fue muy claro cuando estuvo aquí en la provincia, y creo que la necesidad de que Alfredo Schiavoni, que es un hombre del PRO, del riñón del presidente, lo acompañe, porque si llega a ganar Macri, la conformación del gobierno que viene ya no va a ser igual. Hay una pata peronista que ha cobrado mucha fuerza y Macri va a necesitar su PRO puro también al lado, ¿no? Yo quiero puntualizar justamente que se ha sufragado ya en 14 provincias, lo que representa el 37,3% del padrón general del país. Es una cifra, como analizábamos recién, bastante interesante, ¿no? En el sentido de que donde quizás 37,3% de argentinos va a direccionar su voto con vistas a octubre. Y en el caso de la provincia de Misiones, bueno, también la renovación ya es un frente conformado, ya es un frente que tiene ya sus bases sólidas. Bueno, también ha lanzado ya sus candidatos diputados nacionales en estas últimas horas, así que con alguna sorpresa, ¿no? Como por ejemplo el árbitro Néstor Pitana, un árbitro internacional misionero que bueno tiene la posibilidad de acceder al Congreso de la Nación. Tenemos una plaquita también, porque estamos corriendo con el tiempo, de las provincias, ahí estamos viendo. Así jugarán los gobiernos provinciales sus apoyos. Exactamente. Provinciales puros, en rojo, sin candidatos a presidente, boleta corta como se le dice, Frente de Todos en azul, en amarillo Juntos por el Cambio, recordar que le han cambiado, hasta el mismo gobierno nacional ya nos abandona la denominación Cambiemos. Repiten el nombre de Misiones. Exacto. Y en verde, bueno, el famoso consenso federal de La Baña y Urtubey. Bueno, así jugarán entonces los gobiernos provinciales sus apoyos. Nosotros nos quedamos sin tiempo en este segundo bloque. Te despedimos hasta el próximo martes, Hugo. Nosotros seguimos, César, en el bloque que viene. Me quedo. Te quedás.
bloquecito, el tercer y último bloque, César. A todo vapor. A todo vapor. Bueno, política, por supuesto. Local. Comenzamos hablando exactamente cómo se posiciona, cómo arranca, cómo se posiciona Posadas en esto de las últimas elecciones del 2 de junio. Así es. Bueno, ya pasaron algunos días de las elecciones que han consagrado al ingeniero Leonardo Stelato como nuevo intendente de la ciudad de Posadas. Y bueno, ya en el mundo político, en la sociedad, se habla del fenómeno Stelato. ¿Cómo surge la figura de Leonardo Stelato a la consideración del electorado posadeño y de la forma en que precisamente llegó a la intendencia? Hay una ¿no? nota justamente en Misiones Plural hoy que invitamos a los televidentes a leerla, pero vamos a desarrollar parte de ese contenido. Así es, porque recordemos 50.555 votos obtuvo el ingeniero Stelato, la renovación que hace pie nuevamente en algunos sectores muy difíciles del electorado, como los circuitos 1 y 2, es decir, microcentro, donde, bueno, digamos, el electorado allí siempre optaba por otra opción política. Y bueno, muchos hablan de lo que representó o lo que representa el fenómeno Stelato. Y se enmarca, creo yo, dentro de esta decisión política de la conducción del partido del Frente Renovador del ingeniero Rovira de impulsar a nuevas figuras. El sublema Hacemos Ciudad, salvo el caso de Facundo López Sartori, que es el electo primer concejal de la ciudad de Posadas, ninguno de ellos ha tenido participación nunca antes en la política. Es decir, son figuras nuevas que emergen a la sociedad. Y bueno, creo que el principal detalle que ha tenido precisamente esta campaña y este impulso que ha tenido la renovación a través de la figura de Leonardo Stelato ha sido la generación de confianza. La sociedad posadeña estaba ávida de votar a un dirigente que le generaba confianza. Stelato es un posadeño puro. Stelato es un posadeño puro, es una persona que tiene un perfil personal y profesional muy concreto, es decir, es padre de familia, es un buen vecino, es deportista, se involucra mucho en el tema de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, está muy en contacto con la gente de los barrios. En el aspecto profesional, bueno, es un profesional que hace 31 años que está como agente de vialidad provincial, ahora circunstancialmente hace 4 años y medio está al frente como presidente del organismo. Bueno, y ese perfil de buen vecino y de profesional lo lleva a dialogar, a presentarse ante la sociedad, a recorrer precisamente los barrios y los distintos sectores, tomando contacto con los distintos sectores de la sociedad posadeña y a involucrarse abiertamente en la política, ¿no? César, ¿es entendible que ese voto mayoritario que tuvo Herrera y que tuvo Arce también lo tenga, por ejemplo, acá en la ciudad, Stelato? Así es, porque también tanto los doctores Herrera como Arce, bueno, también son figuras que emergen de la nueva política dentro de la renovación. Es cierto, Oscar Herrera ya es vicegobernador y salta a la gobernación de la provincia de Misiones. Pero tienen todo ese perfil, ¿no? De gente de mucho trabajo, hacedores por sobre todas las cosas. Y creo que en la ciudad de Posadas lo que el vecino vio en la figura de Stelato fue precisamente eso, ¿no? No prometer, hablar con el vecino, ir a resolver el problema, estar permanentemente en contacto con los habitantes de la ciudad de Posadas, explicar cuál era la solución, por qué vamos a hacer una calle asfaltada, pero primero tenemos que hacer el desagüe, le vamos a dar una solución definitiva al tema, no lo vamos a hacer un parche, y eso fue prendiendo. Yo creo que en los últimos tiempos también la difusión institucional que se ha hecho de las obras de vialidad, no solamente en la ciudad de Posadas, sino en el interior, en los últimos 3 años, ha sido muy importante, ¿no? Todos los días información de vialidad, que se hace esto, se hace lo otro, se hace esto, se hace lo otro. Creo que ha sido también muy propicio para instalar una figura como la del ingeniero Stelato en la sociedad posadeña. Más allá, ¿no es cierto?, por supuesto, de los últimos 30, 60 días, que fue la incorporación de Stelato, él mismo lo reconoce, claro, a la utilización de las redes sociales y el marketing final con los jingles, con los aspectos concretos de campaña ha sido muy importante. Vos que lo acompañaste durante la campaña, digamos, ¿había esa conexión con la población cuando iba recorriendo? Sí, inclusive con un estilo muy particular de ir en determinado horario solo, a ver qué se estaba haciendo, a ver cómo estaban haciendo la obra, si estaba dentro de lo planificado, si correspondía, ver si había que hacer una corrección inmediatamente, como es un profesional del tema, hacía las correcciones necesarias. El vecino lo veía llegar,
charlaba con los vecinos y bueno, después así se fue dando esta posibilidad, ¿no es cierto?, del crecimiento en cuanto al conocimiento de los vecinos de Posada con la figura de Estelato y con lo que lo llevó finalmente a la Intendencia, ¿no? César, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente hay mucho más para desarrollar, pero lo haremos en los próximos programas. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar ya creo que con la mesa completa el próximo martes. Muchas gracias.